Hay una pregunta frecuente que es si es que el Sherman tenía estabilizador o el Centurion. ¿Por qué tanques de la Guerra Fría como el M48 Patton, el M60, el Leopard 1, AMX-13 y AMX-30 no tenían estabilizador? Primero que todo hay que recalibrar la valoración que se le da al estabilizador del Sherman. No era como en War Thunder, era un estabilizador de un plano vertical que solamente funcionaba a velocidad lenta, y la investigación mostró que la mayoría de Shermans disparaban estacionarios y no en movimiento. ¿Era una herramienta útil? Sí, por supuesto, porque el artillero podía tener visual del blanco justo antes de que frenara, y de esa manera tenía por lo menos una reacción mucho más rápida para disparar justo después de frenar. Y eso era una ventaja, claramente. Pero eso era lo que hacía, nada más. El primer estabilizador del Centurion tenía exactamente el mismo propósito, aunque era un poco mejor. Y después los soviéticos implementaron un estabilizador de dos planos con el T-55 que funcionaba como estabilizador. No se implementó en varios tanques antes porque decidieron esperar a desarrollar un estabilizador de mejor rendimiento, de dos planos, y que fuese en definitiva superior a lo existente, que valiera la pena. Por lo tanto no se vio hasta el paquete de actualización Add-on Stabilizer del M60A1, que de todas formas tenía otra limitación. El M60A1 usaba un telémetro de coincidencia óptica. Para medir la distancia al blanco tenía que detenerse. Entonces, si el artillero no conocía la distancia al blanco, no le servía tanto el estabilizador. Igual tenía que detenerse y disparar. Aunque eso cambiaría con el M60A3 porque tenía un telémetro láser. Doctrinalmente tampoco se usaría a los tanques para disparar en movimiento. Se suponía que iban a estar en posiciones defensivas preparadas, como el Leopard 1 con su movilidad era para moverse operacionalmente o tácticamente hacia posiciones defensivas. Pero luego de que la guerra de maniobra veloz se popularizara, vendría a ser codiciada la capacidad de disparar en movimiento. Vendrían doctrinas como, por ejemplo, Airland Battle, y en el caso de Francia siempre valoraron la maniobra, y no podemos decir que vehículos como el AMX-10 RC no se benefician de un estabilizador cuando la maniobra es su trabajo principal, porque es un vehículo de reconocimiento. Los franceses no metieron estabilizadores simplemente porque estaban forzados a prescindir de ellos por un tema de presupuesto. Su disuasión nuclear se comía gran parte del presupuesto defensivo y lo que quedaba tenía que repartirse. De hecho, hubo prototipos de la MX-30 que demostraron exitosamente un estabilizador, pero eso eran prototipos. Prefirieron ahorrar los costos. No fue hasta el Leclerc donde realmente hubo un estabilizador. Y esto también aplica al presupuesto estadounidense de la posguerra. Y luego tienen casos como Suecia, que no tenía ni estabilizador ni torre, tenía un cuarto de queso con un cañón. No iban a disparar en movimiento. En el caso de Alemania de la Segunda Guerra se fueron por otro concepto de nuevo más económico. En vez de estabilizar el cañón y la mira, estabilizaban todo el vehículo a nivel técnico con una buena suspensión, y en realidad funcionaba bastante bien cuando se movían lento. Eran plataformas súper estables, y honestamente ningún estabilizador de la época sería tan bueno a velocidades mayores de todas formas.